nuestras iglesias, en las comunidades de fe donde nos reunimos, muchas veces estas situaciones, ¿no?, de divorcio de los padres y demás, son situaciones en las cuales nos sentimos enfrentados, ¿no?, a, a escucharlas. Y qué importante también y muy valorable es este espacio que da Siembra para que nos podamos capacitar en este sentido y podamos tener herramientas que nos ayuden, no solamente desde una visión cristiana y espiritual, sino también desde esto de cómo conducirnos y cómo ayudar en forma práctica a quienes nos rodean. Un poquito para que sepamos, ¿no?, cuál va a ser el contenido de esta conferencia y la del jueves próximo. Yo quiero un poco detallar, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el divorcio, y en estos aspectos a considerar vamos a incluir los ciclos de la familia. También vamos a estar conversando del divorcio como un ciclo no normativo dentro de la familia. Cuando se da esta situación de divorcio, entonces, que pueda ser de una forma sana y funcional, más allá de las repercusiones que esto pueda tener. Vamos a estar conversando también de los padres, de cuando los padres se divorcian, pero no se divorcian de los hijos, ¿no? O sea, de esto de que tiene que ver la separación conyugal, la diferenciamos de lo que tiene que ver con la separación con los hijos, la mediación en el divorcio y su impacto emocional en la pareja y en los hijos. Y por último vamos a estar brindando de alguna manera estrategias para una mejor comunicación de los padres divorciados a sus hijos. Entonces, toda esta temática es la que vamos a estar abordando entre este jueves y el jueves siguiente, un poco para que ustedes puedan seguir el hilo de qué es lo que vamos a estar conversando. Para introducir entonces este tema, me gustaría decir de que desde un trabajo realizado en lo que tenía que ver con una investigación universitaria, ¿no?, desde la perspectiva de la terapia estructural familiar, vamos a estar basándonos entonces desde esa teoría, ¿no?, desde lo que tiene que ver con lo estructural y familiar. ¿Qué es lo que estudia entonces esta teoría? Estudia al individuo en su contexto social, no al individuo como solito allí, en solitario, sino dentro de este contexto social. Y tiene como objetivo entonces, lo que tiene que ver con esta teoría estructural familiar, tiene como objetivo trabajar con el hombre no como un ser aislado, sino como un ser en continua interacción con su medio, inserto en los distintos grupos sociales. Y esto es importante que lo sepamos para no ver a la persona o al individuo o a ese papá o esa mamá o ese niño solamente a él, sino que poder verlo entonces desde un conjunto de contextos y de situaciones que le pueden estar rodeando. Para esto también nos vamos a estar basando en diferentes autores, ¿no?, como por ejemplo en uno de los autores que tiene como base también esta investigación es el autor Minuchin, y también vamos a estar hablando del autor Usandi Varas, que es quien también hizo un desarrollo en cuanto a este tema. Vamos a estar entonces entendiendo de que la familia, que es lo primero que vamos a abordar, la familia forma parte del primer grupo social al que pertenece el individuo. Cuando nace un niño, entonces nace en un núcleo familiar, entonces el primer grupo social al que pertenece el individuo es la familia. ¿Qué es lo que genera entonces la familia en este individuo? Genera un doble sentimiento de identidad y por otro lado de separación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si bien tiene una identidad con esta familia, también ese individuo lo que va a lograr entonces es poder separarse y ser un individuo único e independiente. Entonces, esto es lo que promueve el desarrollo psicosocial de los miembros de la familia y que tiene que cumplir las funciones de acomodación y adaptación en la sociedad en la que se vive, garantizando entonces que esta cultura pueda seguir continuando. Todo esto que parece muy difícil de entender significa que cuando un individuo ingresa a ese primer grupo social, ese primer grupo social es el llamado familia, en lo que tenemos que tratar de que él tenga esas raíces
familiares que puedan promover entonces la cultura y la continuidad de esa cultura familiar, pero que también pueda tener alas muy grandes que lo puedan ayudar a volar y a ser ese individuo particular que él es. La estructura de una familia funcional es la de un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación. ¿Qué significa un sistema sociocultural abierto? Significa que hay que adaptarse a las diferentes necesidades y etapas evolutivas de la vida intrafamiliar, como a los cambios permanentes que se dan en la sociedad. Esto quiere decir de que la familia se va adaptando de acuerdo y dependiendo de las edades y del funcionamiento que va teniendo cada uno de sus individuos. Sin embargo, existen familias que por diversas razones se alejan de este concepto, de esto de poder estar entonces en esta constante adaptación. Entonces, para trabajar en lo que tiene que ver con el tema del divorcio y las consecuencias a nivel familiar. ¿Y por qué tomamos este tema? Porque este es un tema que se ha hecho presente y muy notorio en las últimas décadas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Entonces, este concepto de divorcio abarca a estas familias que se alejan de lo que tiene que ver con este funcionamiento funcional. Saben que en los últimos tiempos se ha registrado un aumento considerable de los divorcios y específicamente en Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el censo realizado en el año 2011, ha determinado que el número de uruguayos casados, solteros y viudos ha disminuido y han aumentado los estados de unión libre, de separación y de divorcios. En tan solo, según las estadísticas, en tan solo 11 años la separación legal de los uruguayos creció en un 52,7%, lo que implica a esa fecha un promedio de 4 divorcios por día. Entonces, dada esta realidad, dado que esto es algo actual en nuestro Uruguay y también en el mundo, es algo de lo que debemos hablar, es algo que tenemos que poner sobre la mesa, como profesionales, como padres o madres de determinada familia, como educadores, también como miembros de una comunidad de fe, poder entender que esta es una realidad que está siendo realmente palpable y está siendo actual en nuestro medio. Vamos a hablar entonces un poco de lo que son los ciclos de la familia para poder entender qué es lo que empieza eh, a, a trabajar de una forma no correcta para llegar entonces después a todo lo que tiene que ver con el tema del divorcio. La familia es un sistema que desde su nacimiento crece y se desarrolla mediante un ciclo vital y atraviesa ciertas etapas, así como las atraviesa cualquier individuo. Y cada una de estas etapas por las que atraviesa la familia refiere al modo en que la familia logra acercarse a sus metas y a sus funciones. Desde la sociedad entonces se espera que la familia cumpla un ciclo normativo y esto es lo que realmente se espera desde lo que tiene que ver con lo macro de la sociedad. Y el ciclo normativo se conforma por etapas que también son normativas, que también son normales, por llamarlas así, que son aquellos sucesos que son esperables que pasen. Entonces, ¿cuáles son las etapas que son esperables que pasen dentro de una familia? La primera de ellas es la etapa de constitución, como por ejemplo, y en esta etapa traemos los siguientes acontecimientos: la elección de la pareja, el noviazgo, el matrimonio, la cohabitación y la pareja jóvenes sin hijos. Entonces, a esta etapa normativa la llamamos entonces la primera etapa del ciclo de la familia, que es la etapa de constitución. Luego de esto pasamos a una etapa de expansión, y es esa transición a la paternidad, el hijo mayor en edad preescolar, la familia con hijos en edad escolar y la familia con hijos en edad adolescente. Esta es la segunda etapa del ciclo normativo dentro de la familia. La tercera etapa, hablamos de la etapa de reducción, la familia con hijos en proceso de emancipación,
¿Qué significa la emancipación? El derecho que tienen los hijos a decidir por ellos mismos. Entonces, en esta etapa de reducción, la familia está con hijos en este proceso, la familia también pasa por el proceso del nido vacío y las familias retiradas, o sea, aquellas familias que ya tienen su etapa de reposo y demás en lo que tiene que ver con la actividad laboral o social o aquella que estén desempeñando. Estas son las 3 etapas entonces en las que en forma normativa la familia debería pasar. Cada una de estas etapas conlleva procesos emocionales específicos que requieren de cambios determinados por parte de la familia para continuar con su desarrollo. Todas estas etapas demuestran cómo la familia mantiene cambios de forma progresiva durante la existencia. Y estas transiciones de una etapa a otra, de la etapa de constitución a la de expansión y a la etapa de reducción, también traen consigo crisis que son crisis problema o son crisis que no producen problema. La crisis significa un cambio, es decir, de que no toda crisis tiene que traer consigo un problema, pero muchas veces cuando la familia no logra adaptarse a estas etapas y a estas transiciones entre las etapas, muchas veces estamos ante una crisis en donde sí vemos entonces un problema. ¿Y qué es lo que pasa? La familia se estanca y no logra entonces continuar con su desarrollo. Si hablamos un poquito más acerca del tema que nos compete hoy, que es el tema del divorcio y aspectos a considerar en cuanto a este tema, el divorcio lo podemos ver como un ciclo no normativo dentro de lo que son las etapas de la familia. La familia, además de estructurarse por etapas normativas, también puede estructurarse de una forma más individualizada a través de los ciclos familiares no normativos, como por ejemplo el divorcio. Y estos sucesos refieren a cosas singulares que le ocurren a determinada familia. Esto no significa que a todas las familias les pase lo mismo, sino que hay familias en las que hay determinados sucesos singulares que hacen que pasen por procesos no normativos. El tema que hoy nos compete, el tema del divorcio, corresponde a uno de estos ciclos que no es normativo, que de alguna forma no es lo esperable que en la familia la pareja se divorcie. Pero la instancia de dicho suceso es posible y de hecho cada vez se hace más presente en nuestra sociedad actual, de acuerdo a las estadísticas que vimos hace unos minutos. Entonces, el divorcio es un ciclo no normativo que conlleva una etapa específica para la familia que lo vive. Vamos a entender desde la Real Academia Española qué es lo que se define como divorcio. El hecho de disolver o separar por sentencia el matrimonio con cese efectivo de la convivencia conyugal. Esto es entonces lo que para la Real Academia define como divorcio. Dijimos que íbamos a estar hablando de diferentes autores. Uno de ellos era Minuchin y otro de ellos es Susan Vivaras, que hablan de todo esto que tiene que ver con el divorcio como un ciclo no normativo. Y justamente este último autor que nombré coincide en la existencia de aumento de divorcios que se hacen presentes en la actualidad. En un principio, cuando hablábamos de estas investigaciones y de esto que se estudiaba acerca del divorcio, y estudios psicológicos también que estuvieron centrados en este tema, lo veían al divorcio como un factor traumático para la familia donde estaba pasando este suceso. Lo asemejaban, por ejemplo, a la muerte de uno de sus progenitores, el hecho de que el divorcio estuviera presente. Pero más adelante, en otros estudios, que fueron longitudinales, estudios que se hicieron con periodos de 10 años, se vieron un poquito cuáles eran las consecuencias del divorcio en los niños y en los adolescentes de diferentes edades. Y este trabajo evolucionó un poco en esto de que no solamente habían consecuencias desde el divorcio en sí,
sino cómo también esto repercutía en la organización familiar post-divorcio. ¿Qué es lo que se entiende hoy a través de todas estas investigaciones y de los estudios que se han realizado? Que no podemos explicar solamente el divorcio como una patología en sí misma, sino en ver cómo en forma funcional o disfuncional entonces se fueron dando las diferentes situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que haya un ciclo no normativo llamado divorcio dentro de una familia no significa de que la familia tenga que vivir de ahí en más de una forma disfuncional, de una forma que no sea buena. ¿Por qué? Porque los estudios han dicho de que de acuerdo a cómo esto se procese, la familia puede lograr entonces una estabilidad y puede lograr entonces esa homeostasis familiar más allá de este ciclo no normativo. El proceso de divorcio consiste en la disociación de la pareja marital y la pareja parental que en el matrimonio se encuentran funcionadas. En el divorcio, la pareja marital se separa, pero la pareja parental debe permanecer unida por lo menos hasta que los hijos mantengan cierta independencia. Voy a traducir un poco esto. La pareja marital es hombre y mujer unidos en matrimonio. La pareja parental es entonces lo que nosotros ejecutamos como papá y como mamá, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende? Que el divorcio entonces se ejecute dentro de ese papá y mamá, dentro de esos cónyuges que están unidos en matrimonio, pero no de esos papás en su función de padres. ¿Por qué? Porque los hijos continúan siendo hijos más allá de las decisiones que nosotros podemos tomar con el cónyuge. Y esto es sumamente importante. En la consulta clínica esto es algo de la psicoeducación que tratamos de hacer mucho con los padres. Quienes se divorcian son los cónyuges, no los padres. Papá y mamá siguen siendo ese bloque papá y mamá para los hijos hasta por lo menos cuando ellos entonces tengan determinada independencia. Entonces, entendiendo el divorcio como un proceso, vamos a hablar un poco entonces de las etapas que conforman este proceso de divorcio. ¿Por qué aprender, por qué entender estas etapas? Porque a cada uno de nosotros, de quienes estamos conectados, que hoy por hoy tenemos 16 pantallas, que algunas pueden tener a más de uno detrás de ellas, cada uno de nosotros nos topamos con personas todos los días o en forma accidental o en la comunidad de fe donde estamos o en nuestro ámbito laboral, que muchas veces están pasando por este proceso de divorcio. Entonces, ¿qué mejor que poder capacitarnos y poder entender entonces en qué etapa puede estar? ¿Para qué? Para tener una mayor comprensión y para poder hacer un mayor uso de la empatía en este sentido. No todo se define en estos blancos y negros, bueno, o me separo o sigo con esta persona, sino que muchas veces estas etapas nos ayudan a entender en dónde estamos y a ver de qué manera entonces podemos ayudar, escuchar, hacer alguna acción práctica por quienes tenemos a nuestro alrededor. También puede ser, yo no conozco a todos quienes están conectados, pero también puede ser que nosotros mismos estemos atravesando por este proceso, por estas etapas que hoy vamos a estar mencionando, y es bueno entonces que sepamos las características que pueden tener. Cuando hablamos entonces del proceso que conlleva el divorcio, hablamos de una primera etapa que es la etapa de la prerruptura. En esta etapa de la prerruptura, puede comenzar un poco antes del divorcio o tener lugar durante un largo periodo de tiempo antes de que la pareja tome la decisión de divorciarse. Comúnmente, durante esta etapa, las parejas realizan grandes esfuerzos por evitar la separación, lo que se explica por el deseo de no llegar a tal situación, ya que es un hecho que vimos que era un ciclo no normativo dentro de la familia y por otro lado también
es una situación frustrante para la persona, porque uno puso toda su ilusión en ese conformar una familia y ahora entonces estaría yendo al retroceso. Es muy frecuente que en esta etapa surjan los matrimonios disfuncionales. ¿Qué significa esto? Aquellas parejas que intentan mantener la continuidad de su matrimonio, pero cuando saben de que esto ya no está funcionando bien. Entonces ahí empiezan las situaciones disfuncionales, los roces, el hecho de saber de que, bueno, seguimos con esto, pero entendemos de que no va a terminar bien. Estas personas suelen centrarse en las funciones parentales para congelar de alguna forma la situación de deterioro con el cónyuge. Entonces, todas las energías, ¿a dónde las vuelcan? Al cuidado, a la nutrición, al sostener, a lo que tiene que ver con la tarea parental o marental. ¿Por qué? Porque esto me quita energía entonces de poder estar con mi cónyuge, porque la relación conyugal no es buena, se está deteriorando, entonces yo enfoco mis energías a los hijos. Sin embargo, esto llega a un desequilibrio tal que termina rompiendo lo que tiene que ver con esa estabilidad familiar. ¿Por qué? Porque la balanza entonces se empieza a desbalancear para un lado que no es el totalmente correcto. Muchas veces lo que genera este desequilibrio, esta falta de homeostasis en la familia, es la introducción de un tercero, a partir de lo cual la construcción de la realidad de la familia es que alguien robó a este esposo o a este esposo, ¿no? Cuando estamos hablando acá entonces de un tema de infidelidad. Sin embargo, debemos saber que la realidad es que la pareja ya estaba separada emocionalmente, no es que hubo un robo porque realmente alguien me quitó, sino que ya había una ruptura, ya había una disociación emocional, siendo que este hecho entonces termina siendo una separación oficial. Esta estamos hablando entonces de la etapa de la prerruptura en este proceso al cual estamos llamando divorcio, en un ciclo que entendemos que no es normativo para la familia. Luego viene la etapa de la ruptura. Esta segunda etapa refiere al momento en que la pareja reconoce que no hay una solución para sus conflictos y acepta entonces la idea del divorcio. El problema está cuando esta aceptación es una de las partes, la cual la acepta, mientras que la otra se opone a esta realidad. Saben que en unos estudios estadounidenses ocurre que en el 85% de los casos de las parejas que se van a divorciar, ocurre esto. Una entiende de que sí va a estar la ruptura y la otra entonces no lo entiende de la misma manera. Es un porcentaje muy alto de esto de que los dos lo perciben como algo distinto. Es esencial que ambos cónyuges entonces sepan ver la imposibilidad de resolver los conflictos, así como que sean capaces de sentirse parte del fracaso de su matrimonio, ya que ninguno es culpable ni víctima de lo que está sucediendo. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque reforzamos esta idea entonces de que acá hay partes compartidas. No es que uno ocupa el 20% y el otro ocupa el 80% dentro de la relación conyugal. Acá estamos a medias, es un 50 y un 50. No es que alguien es la víctima de la situación y otro es el culpable. Esto hablando, y lo quiero aclarar, hablando de generalidades, ¿no? Hay situaciones particulares que son analizadas en forma particular, pero cuando estamos viendo en forma general, estamos viendo de que este proceso de ruptura entonces es un proceso compartido. Esta etapa se caracteriza por una necesidad de que la pareja se separe emocionalmente, pero sin perder entonces el vínculo positivo que se requiere para el desempeño de la función parental. Volvemos al mismo concepto. En esta etapa de ruptura, en donde los cónyuges entonces toman conciencia de que los conflictos ya no son capaces de resolverse, lo que hay entonces es una separación emocional entre ellos, pero sigue estando este vínculo positivo que se requiere para el desempeño de la función parental. Esta etapa también trae consigo arreglos legales que es necesario que los tengan en cuenta
y que es necesario que se hagan cargo también de estos arreglos. Con el tiempo, entonces, el concepto esencial será actuar para los mejores intereses de la familia divorciada en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos, desde esa ruptura emocional desde los cónyuges, pero que por otro lado también tengan este desempeño funcional en lo que tiene que ver con la atención a los hijos y con los arreglos legales, pueda terminar entonces en lo que sea mejor para esa familia. ¿Sí? Esto abarca todo lo que tiene que ver con visitas, con arreglos económicos, con lo que en la vida práctica conlleva entonces esta ruptura para que pueda haber dentro de esta situación crítica, o sea, donde hay un cambio, las crisis son eso, justamente son cambios, pueda estar entonces lo mejor solucionado y lo mejor previsto entonces para la familia. Hay una tercera etapa dentro de este proceso del divorcio, que es la etapa de la convivencia uniparental. Queda entonces en esta etapa uno de los cónyuges en el hogar, porque comúnmente el otro se va, siendo la característica más común y lo más acentuado es que el padre que queda entonces quede con un apego mayor a los hijos que pertenecen entonces a la familia, por un tema de contacto, por un tema de que es la persona que está más a cargo entonces de los niños, niñas o adolescentes que allí están viviendo. Esto suele suceder en esta etapa, que hay un incremento de las funciones nutritivas, dejando de lado un poco lo que son las funciones normativas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno de los papás, sea el papá o la mamá, que se queda con los hijos, lo que se trata de reforzar es la función nutritiva, esto de que pueda tener entonces lo necesario para vivir, ese sostén, esa ayuda, esa contención. Y se deja un poco de lado lo normativo, lo que tiene que ver con la puesta de límites, de normas y de disciplinas. Esto en el futuro también puede traer, arraigada otras situaciones que despierten entonces en el adolescente algún tipo de conducta que no sea la esperable. ¿Por qué? Porque faltó entonces esa norma, esa puesta de límites, esa disciplina, sea tanto porque está con su mamá, entonces hace falta lo que ese papá, ¿no?, desde la paternidad puede dar, o viceversa, ¿no?, ese sostén y ese cariño emocional que brinda la mamá justamente, entonces puede quedar carente en ese sentido. Estos factores que podrían despertar, como dije anteriormente, una disfuncionalidad, ¿no?, en la vida posterior. Cuando el cónyuge permanece en esta etapa, la presencia de patologías en los niños se incrementa sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia, la drogadicción, los trastornos de conducta, la deserción escolar, muchas veces también se ve en promiscuidad sexual y en descontrol en general. ¿Por qué hacemos mención de todas estas cosas? No para asustarnos, no para decir, ay, qué horrible esto que puede llegar a pasar, sino para poder estar alertados de esto. ¿Para qué? Para que si en algún momento tenemos conversaciones, tenemos que tratar de recomendar o de acompañar a otras personas en este tipo de situaciones, tengamos en cuenta cuando hay niños, niñas o adolescentes en el hogar presentes y esta etapa se está dando entonces, tener en cuenta que pueden haber entonces consecuencias posteriores a esto, poder alertar, poder ayudar, poder compensar en este sentido para que lo que tiene que ver con este tipo de patologías o rasgos que pueden tener los hijos no se den con tanta, no se vean tan acentuados en este tema, ¿no?
En ocasiones también puede pasar que este tipo de situaciones tengan su beneficio, ya que frente a este hijo incontrolable, ¿no? Se haga como que este pedido de ayuda a ese papá o a esa mamá que no está en el hogar, entonces lo que hace esto es ayudar a que los cónyuges se puedan asociar un poco más en favor de este chico o esta chica que está pasando por este tipo de situaciones. Si bien están las dos, lo negativo y lo positivo, siempre se apunta a que podamos tener en cuenta qué es lo que le está pasando, poder atender. Hoy cuando Magdalena presentaba esto decía, bueno, ¿cómo impacta esto en la vida de los niños, niñas y adolescentes y cómo prevenir desde este lugar? Bueno, estando presentes y escuchando y viendo cómo repercute esta separación, este divorcio, en lo que tiene que ver con la vida de los hijos. Vamos entonces a otra etapa que tiene que ver con este proceso de divorcio, a la cuarta etapa, y es la etapa de cortejo o arreglo de pareja. Esta etapa refiere al momento en que los excónyuges logran estabilizarse en nuevas relaciones y aquí se abre la posibilidad del rematrimonio, el cual implica por sí mismo la separación emocional definitiva de estos excónyuges, así como la aceptación de renunciar a la ilusión de la familia intacta feliz. ¿Qué significa esto? Que acá viene una recomposición de lo que es la familia. Entonces, donde literalmente los cónyuges se terminan separando emocionalmente y hay una apertura hacia otro nuevo integrante. Cuando las personas vuelven a casarse luego de haber atravesado un divorcio, existe toda una negociación con la nueva pareja y se vuelve más compleja ya que hay una persona más en juego con las cuales se debe negociar y acordar reglas. Entonces, quien antes era la autoridad en la casa y con quien antes tenía que consolidar las situaciones, ahora ya no lo es y hay un nuevo integrante. El futuro cónyuge debe tener en cuenta que en esta situación se estará uniendo a alguien que ya tiene una historia. Y esto es bueno que lo sepamos, porque esto no, el matrimonio y lo que tiene que ver con la unión conyugal no se trata de algo descartable, ¿sí? Que hoy estoy y mañana no estoy, y que es muy fácil este ensamblaje familiar. Y la realidad es que hay que decir de que no es tan fácil, porque muchas veces en un primer matrimonio no lo es, cuando hay una situación de historia y hay algo que viene de atrás, tenemos que entender que es más difícil entonces aún. Entonces, entender de que esta persona ya tiene historia, lo que implica tareas que en un primer matrimonio no suele ser requerido, como por ejemplo esta función de la coparentalidad, o sea, yo voy a pasar a ser papá de alguien que tal vez entonces no es ni mi hijo ni mi hija, tal vez en una edad de infancia o de adolescencia. Lo esencial, sin embargo, es tener presente que el foco son los futuros esposos y que si bien los hijos son una parte muy importante de este proceso, no son quienes ni autorizan, ni permiten, ni opinan, ni toman las decisiones de los adultos. Esto, por un lado, nos da tranquilidad porque no estamos comprometiendo entonces al niño, a la niña o al adolescente a tomar esta decisión. Pero por otro lado nos da tranquilidad, por un lado nos da tranquilidad, pero por el otro lado también nos crea una responsabilidad de esto de que no es que el papá o la mamá tiene que empezar a pedir permiso, porque acá se conforma otra unión, ¿sí? Y el foco tiene que estar en estos futuros esposos. Los hijos, si bien son parte, la decisión es del adulto. Y cuando digo la decisión es del adulto, no es por un acto de rebeldía, sino justamente lo que conlleva ser adulto, que es hacerme cargo de la decisión que tomé. No comprometiendo entonces la decisión, el gusto o el disgusto de mis hijos para lo que yo realmente tengo que ser responsable. ¿Se entiende esto? Espero que todos estén ahí atentos y escuchando y se pueda seguir llevando el hilo. Yo sé que las preguntas son al final y todavía tenemos un tiempito o por lo menos unos 5 minutitos para poder terminar con
con esta exposición y después dar un lugar a preguntas. Hay una quinta etapa que está en este proceso de divorcio, que es la etapa del rematrimonio. Con la negociación lograda, entonces, surge esta nueva etapa. Recuerdan que la anterior era este cortejo y este arreglo de una nueva pareja. Entonces aquí surge entonces la nueva pareja, la nueva etapa, en donde se establecen nuevas reglas, fronteras, alianzas, lealtades. Hay una nueva autoridad que se suma a la familia y hay que volver a este funcionamiento doméstico entonces que tenía la familia. En este caso, los hijos responden a la autoridad de sus padres naturales y esto hay que tenerlo en claro. Papá y mamá siguen siendo papá y mamá. Sin embargo, dentro del hogar deben responder también a la autoridad del nuevo cónyuge. Entonces, ¿por qué es importante dar seguridad y hablar desde lo claro con nuestros hijos, hijas y adolescentes? Porque se tienen que adaptar a una realidad totalmente nueva, donde si para el adulto es distinto, imaginemos en el psiquismo de un niño, de una niña o de un adolescente, también lo difícil que esto es. Por eso la seguridad y la claridad de parte del papá y de mamá de transmitir las cosas como son, con esa seguridad, con esa firmeza, también con ese amor y con esa ternura que conlleva el transmitir las decisiones fundamentales de la familia. Es muy importante entonces que los padres naturales, apoyen la autoridad nueva que viene, sea de un padrastro, de una madrastra que está dentro del hogar. ¿Por qué? Porque si bien tienen este papá y esta mamá naturales, también hay otra autoridad. Entonces yo no puedo desestimar esa otra autoridad que allí está presente. De todas formas, esto siempre debe mantener el lugar que les corresponde, este papá o esta mamá nueva que llegan, y muchas veces resulta peligroso y negativo que intenten ocupar el lugar de ese papá y mamá natural que están. Entonces, es una situación que si bien es vidriosa, es engorrosa, se puede vivir con naturalidad siempre y cuando le demos el justo lugar, el justo entendimiento, la justa explicación en este sentido. Se calcula que la familia se vuelve a restablecer y esto, en esta reconstrucción, conlleva aproximadamente, y esto no lo tomen en forma literal, a cada uno le lleva el tiempo que les lleva, pero estamos hablando de aproximadamente unos 2 años en los que la familia vuelve a ese funcionamiento. Para esto es necesario entonces también un apoyo considerable, un apoyo intencional de la familia extensa. ¿Para qué? Para que esta familia se vuelva a consolidar entonces como una familia propia, ¿sí? Y que pueda entonces volver a su funcionalidad. Vamos a hablar de una penúltima etapa, que es cuando la familia reconstituida ya está establecida. La familia se encuentra en esta penúltima etapa una vez que se ha acordado las reglas, cuando se logró entonces una estructura clara con la autoridad y las jerarquías adecuadas, logrando entonces un buen funcionamiento que le permita a la familia seguir en crecimiento, porque esto es lo que se espera también de la familia, que continúe en crecimiento. Y una de las mayores evidencias de que estos aspectos se han logrado es cuando la nueva pareja tiene sus propios hijos, siendo esta una situación que favorece en gran medida a la integración familiar. Ojo, siempre y cuando la situación anterior esté consolidada y esté reafirmada y haya un buen funcionamiento. Entonces, se consolida cuando esta pareja entonces tiene sus propios hijos, entonces es allí donde queda un tanto sellada lo que tiene que ver el funcionamiento familiar. También es frecuente que en este momento surjan temores como pensar que la llegada de los nuevos hijos afectarán a los hijos anteriores, pero esta es la tarea familiar de todos de vencer estos miedos y continuar entonces
este desarrollo familiar, porque la familia no es aquella que no tiene cambios. La familia es aquella que, a pesar de los cambios, de las crisis, de las situaciones diferentes que tiene que enfrentar, es la que vuelve entonces otra vez a esa funcionalidad, a ese equilibrio, a esa homeostasis esperada. Como última etapa en este proceso del divorcio, hablamos de la etapa del destete de la pareja coparental o divorcio definitivo. Y en esta última etapa se hace presente al momento en que los hijos del matrimonio divorciado ya tienen la edad suficiente como para no necesitar entonces esta función coparental de sus padres, donde la pareja parental mantenía hasta el momento esa razón de seguir funcionando como pareja, como pareja de papá y mamá para sostener a los hijos, entonces ya no es tan necesaria. Si bien nunca dejamos de ser papá y mamá, hay determinado momento de la etapa evolutiva de nuestros hijos en que esa coparentalidad sí tiene que estar presente. Y si bien este es un cambio que puede presentar dificultades, es la última tarea que la pareja debe cumplir, logrando así entonces lo que llamaríamos este divorcio definitivo, en lo que tiene que ver con todas estas etapas que conlleva este proceso de divorcio. La reorganización familiar a la que se dirige la pareja luego de un divorcio corresponde a un proceso con sus respectivas etapas, donde lo que sucede es que el sistema familiar se hace más amplio y por lo tanto, y esto no es menor, se hace más complejo. Sin embargo, esto no significa que siempre surja patología o disfuncionalidad. Lo que sucede muchas veces es que la familia no logra entonces tolerar esta desorganización para lograr la reorganización como sistema, por lo que tiende a evitar el cambio y entonces así lo que hace es frenar ese proceso evolutivo, siendo el caso en el cual sí podemos hablar de presencia o disfuncionalidad o patología en la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reorganización familiar es posible, siempre y cuando se cumplan con todas estas etapas del proceso del divorcio, para luego entonces lograr una funcionalidad en lo que tiene que ver con las familias. Por último, me gustaría mencionar que una de las consecuencias que genera la disfuncionalidad refiere al síndrome de alienación parental. ¿Qué significa el síndrome de alienación parental? Es el proceso por el cual un progenitor, en forma abierta, o sea, en forma libre, o encubierta, o sea, a espaldas, habla o actúa de una manera descalificante o destructiva acerca del otro progenitor durante el proceso de divorcio o antes o posteriormente. Entonces, esta es una de las disfuncionalidades que se ve en lo que tiene que ver con el divorcio. Por eso es esencial y es importante que los cónyuges logren divorciarse como esposos y a su vez casarse como hijos. Perdón, y a su vez casarse como padres. Que logren divorciarse como esposos, pero que logren casarse como padres. La función de coparentalidad refiere al desempeño de la función parental compartida y esto incluye la función que tiene la mamá como estas funciones nutritivas y el papá como estas funciones entonces normativas. Si bien dijimos que el ciclo del divorcio es un ciclo no normativo, no es esperable socialmente que suceda, pueden darse estos procesos de una manera funcional y de una manera que, de una forma en que se exprese bien, se explique bien, se cumplan las etapas y se pase por este proceso, pueda entonces retomar la familia su funcionalidad y poder llegar a ser dentro de esta situación no deseable, no esperable,
pueda ser entonces una familia que logre continuar con su funcionalidad y puedan entonces cada uno cumplir el rol que le fue asignado dentro de su familia, como papá, como mamá, como hijos, y especialmente teniendo cuidado entonces de lo que tiene que ver con la emocionalidad de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestros adolescentes en lo que confiere a esta etapa, que es una etapa que involucra más a los adultos que a los niños en sí en la toma de decisiones.